Muchos de ustedes no saben, pero el número 23 es un número especial para mí. Es el día de mi nacimiento y es uno de los números que me han representado toda mi vida. Es el número de Jordan también. Entonces, el día de hoy es un tema especial. No va a llevar la estructura del podcast que comúnmente tiene, ni tampoco el nombre, pero quiero hablar del poder de las palabras, lo que representa en la vida desde que nacemos, en nuestra vida, cómo es una condena y cómo también nos define cuando somos adultos, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Así que bienvenidos al episodio número 23 del podcast. Soy Astrid Muner y hoy vamos a hablar sobre el poder de las palabras. El poder de las palabras no solo va a determinar el curso que tome tu vida, pueden ser una condena o una bendición. Todo va a depender de qué tipo de palabras nos decían cuando éramos pequeños, quién nos las decía y la intención. La dirección que tome nuestro camino va a estar determinada por esas palabras que nos dijo la persona con la que más tiempo pasamos cuando éramos pequeños, nuestros padres, nuestros abuelos o cualquier grupo con el que hayamos pasado mucho tiempo cuando éramos unos niños. Palabras motivantes como tú puedes, eres capaz, creemos en ti, venga, no pasa nada, dale a lo siguiente, pudieron haber sido escuchadas en muchas situaciones, pero si este tipo de palabras nos las decían nuestros papás cuando hacíamos la tarea, dale, tú puedes, venga, siguiente, no pasa nada, estas palabras motivadoras que buscaban sacarnos del problema mental en el que no podíamos resolver en ese momento, a diferencia de otros niños que recibían las palabras como eres un burro, no puedes, estás muy tonto, para eso te mando a la escuela. Este tipo de palabras, ahora que lo entendemos, parecen muy obvias que determinaron muchas cosas y no quiero abordar este tema desde el punto de vista de éramos unas víctimas y está rascando en el pasado, sino más bien como una lección y como un aprendizaje para aplicarlo ahora que somos adultos y no solo a los niños, a otros adultos en general, en situaciones en las que es mejor guardar silencio y no hablar porque tiene más poder y más peso simplemente quedarnos con lo que estamos pensando en ese momento. Entonces, recordar este tipo de palabras nos lleva a la comprensión como un ejercicio de análisis de que no deberíamos de simplemente abrir la boca y dejar fluir nuestros pensamientos sin ningún tipo de filtro. Estamos muy acostumbrados y ya en algún otro episodio les comenté sobre cómo ya no hay filtros en las redes sociales, cómo es muy fácil, en especial en las plataformas de hilos o de que solamente es como escritura como Threads o X, las personas o los usuarios están ya muy acostumbrados a que sueltan lo que pasa por su cabeza sin ningún tipo de filtro o consecuencia o porque creen que pues no pasa nada y van por la vida diciendo una cantidad de frases, de palabras, van atacando a otros, van hablando y exponiendo sus ideas, que lejos de reclamar su derecho de expresión, más bien parecería ya un permiso para bulear a otros. Entonces, llegar a este punto en la vida, creo que viene mucho de cómo fuimos juzgados o de cómo nos trataron desde pequeños. Si no es un análisis psicológico, es más bien si fuimos ese niño que nos llamaron burro, que nos llamaron tonto, que para qué nos mandaban a la escuela, o que constantemente estábamos escuchando juicios de personas que debieron de haberse controlado, como reflexión los invito a que no sean ese adulto, que no sean ese adulto que va por la vida juzgando a otros, haciendo comentarios sobre el físico, la imagen, las ideas, sobre todo lo que puedan opinar sobre la vida de otra persona y que traten de controlarse un poquito más. Y esto no solamente se remite a cuando éramos niños, creo que es un ejemplo perfecto. Muchos de nosotros recibimos palabras que tal vez sin mala intención de nuestros padres eran palabras de juicio y con una connotación negativa, lejos de ser palabras de aliento, porque tal vez ellos no tenían esas herramientas para decirnos, venga, tú puedes, ánimo, no tenían la paciencia, estaban viviendo en situaciones tal vez complejas o que pues no les daba la cabeza para poder tener un poquito más de entendimiento, de empatía, a que simplemente éramos unos niños y no
teníamos la capacidad que ellos como adultos ya habían desarrollado. Cuando a un pequeño se le piden las cosas, hay veces en las que entra en crisis y simplemente su modo de salvarse o de sentirse seguro es no hacer nada, porque sabe que el siguiente paso posiblemente la va a regar nuevamente y simplemente se congela, no es capaz de seguir tomando acción y pues ante esto muchos adultos también se frustran. Creo que al menos todos los que estamos viendo esto en algún punto tuvimos ese mal comentario o ese mal aliento de un padre o de un adulto que fue responsable de nosotros y palabras tal vez no tan graves como eres un tonto, eres un burro, o palabras ya un poco más complejas. En mi caso, les he mencionado en otros episodios que mi papá tenía mucho la costumbre de decirme que yo era una mediocre. Entonces, creo que no me afectó al nivel en el que pudo haberme afectado, al contrario, sacó esa parte de mí de decir, no, no lo soy, y de avanzar y de demostrarme a mí misma, porque nunca quise demostrarle a él, pero tuve estas herramientas o tuve la capacidad de simplemente darle la vuelta a la situación y hay otras personas que siguen teniendo a sus papás en su vida y siguen tal vez resentidos con este tipo de comentarios, que tal vez si no fue la misma palabra, fueron palabras muy similares o que tal vez palabras en menor grado de insulto o de, pues, de gravedad, les causaron más daño. Entonces, la idea aquí es aprender de esta parte, cómo se va desarrollando, cómo el ser así. Hay una cosa, un fenómeno que pasa con los niños. Cuando un niño en una escuela es bully, cuando es un niño abusador, viene de un hogar o viene de situaciones en las que abusan de él, ¿no? Y no solamente, o no le quiero dar una connotación más allá de las palabras, simplemente me estoy enfocando en el tema de la agresividad, del trato hacia otros. Son niños que constantemente reciben ese trato por parte de hermanos mayores, por parte de primos o de sus mismos padres. Entonces ellos lidian con el interés o ellos creen que mostrar interés hacia otra persona o obtener interés de otra persona lo van a lograr únicamente en esta interacción. Entonces hay muchas situaciones en las que el poder de las palabras tiene un impacto muy grande y como una reacción en cadena va a ayudar a que un niño se desarrolle para bien, como fue mi caso, que tomé lo mejor, o crear una persona que con el tiempo causa conflicto en la sociedad y que no aporta nada bueno. Entonces se acostumbran a crecer en esta interacción y cuando ya son adultos de 35 años, pues van por la vida molestando a otros, van por la vida aplastando a otras personas o los deseos de otras personas, porque así crecieron y se les hace normal. Y ahí es en donde parte de este episodio es pues la finalidad, ¿no? Darse cuenta en dónde estamos parados, analizar de dónde viene cómo nos hemos comportado y el poder de nuestras palabras, porque tal vez ya no somos ese niño inmaduro, pero seguimos utilizando las palabras y no para obtener lo bueno de otras personas o de una situación, sino simplemente pues porque tenemos el derecho y creemos que por tener el derecho podemos despotricar contra los demás como si no hubiera una consecuencia. El poder de las palabras no solo se limita a cuando éramos niños y cuando crecemos y para sentir bonito o para sentir feo. No. Este poder, en algún punto lo había hablado con cierto grupo de amigos en alguna época, les preguntaba cuáles creían que eran sus mejores cualidades y cada uno mencionó su cualidad y mencionó, pues, cuáles eran sus habilidades sociales, sus skills. Y cuando fue mi turno, solamente me remití a decir que soy persona de personas, que sé tratar a las personas, pero esto analizándolo va más allá. Creo que soy una persona que tiene las palabras adecuadas en el momento adecuado. Ahora con esto de las mentorías, de sentarme con los chicos, de hablar sobre qué es lo que está pasando, cómo se sienten, en qué momento de su vida están, hacia dónde quieren ir, qué es lo que los está deteniendo, me doy cuenta que no es solamente la habilidad de tratar a las personas, es la habilidad de decir la palabra correcta en el momento adecuado. Entonces, esto no solo se limita a que te hablaran bonito o que te hablaran feo, se limita a que cuando estás en un momento en el que te hablan bien y entiendes el poder que eso tuvo, o que te hablaron mal y entiendes el poder o la oportunidad que tienes para desarrollarlo, para no cometer ese mismo error,
Entonces te das cuenta que muchas puertas se te pueden abrir. Cuando vas creciendo, te vas metiendo en distintos grupos sociales, cuando cambias de escuela, pasas la adolescencia. Hay momentos en los que aprendes y durante la adolescencia, y muchos padres no entienden eso, los niños, los chicos son muy retraídos porque les enseña que a veces hablar los mete en problemas. Decir cualquier cosa los puede meter en problemas. Entonces van por la vida tratando de evitar este tipo de conflictos y ¿qué es lo que hacen? Se retraen totalmente. Dejan de platicar, dejan de hablarlo, al menos no exponen sus pensamientos a cualquier persona, se vuelven un poco más retraídos porque de cierta forma entienden, no saben cómo, dentro de sí mismos o muy en el fondo, saben que controlar la lengua, controlar lo que dicen los va a ayudar o los va a librar de problemas. Y de problemas con el bully de la escuela, de problemas con los maestros, etcétera. Y está el lado opuesto de los chicos que hablan de más, que se meten en conflictos todo el tiempo. Entonces, creo que es un punto clave en el que entiendes como un adulto joven el poder que van a tener tus palabras. Lo que digas será utilizado en tu contra y te va a abrir caminos o no. Hay personas que sí lo concientizan y que utilizan esta habilidad más adelante y hay otros que no se dan cuenta del poder que tienen sus palabras porque nunca llegan a un punto en el que realmente hay una consecuencia pues concreta. Cuando crecemos y pasamos ya a una etapa más adulta, ¿por qué hay personas que consiguen mejores puestos? ¿Por qué hay personas que se les abren todas las puertas, que parece que tienen estrella? Dicen, unos nacen con estrella y otros estrellados. Muchas veces va a esto de cómo tratar a los demás. Hay personas, y es mi caso, que desarrollamos esta habilidad, tal vez otros porque sí tuvieron la parte de que los trataran bien, y yo la desarrollo un poco por carencia, pero a mí se me da mucho como el trato con las personas, a pesar de que tengo mi carácter, tengo mi forma de ser, creo que soy una persona que muchos de ustedes lo han dicho en los comentarios, necesitaba escuchar eso, eso me vino en el momento. No necesito hacer uso de palabras muy complejas para expresar lo que quiero decirles. Creo que el uso de palabras un poco más comunes, de palabras más cotidianas, expresa de igual forma lo que trato de decirles. Y ahí es en donde viene el poder de las palabras. Muchas veces se te abren caminos, en mi caso se te abren puertas, se te abren caminos, conoces a gente, entiendes e incluso este tipo de habilidades te sirve para ver las intenciones reales de otras personas, porque muchas veces también aprendes a callar, como no tienes esa necesidad de hablar por hablar, de decir cosas solamente porque se te ocurrieron o pasaron por tu cabeza, simplemente tienes el filtro, porque procuras que todo lo que digas sean cosas que aporten a los demás. Entonces tienes un filtro importante y analizas cuándo es importante decir algo o cuándo simplemente lo mejor que puedes hacer es quedarte callado y no decir nada y escuchar al otro. Entonces, esta habilidad se puede desarrollar, es una habilidad que te puede traer excelentes resultados, es una habilidad que de alto rendimiento, que considero que es de alto rendimiento, que te va a traer, por ejemplo, la posibilidad de subir de puesto, la posibilidad de cerrar una venta, de adquirir nuevos clientes, de conocer nuevos contactos. Al final del día quiero que entiendan que en términos de negocios y de trabajo, lo mejor que puedes hacer es aprender a lidiar con otras personas, aprender a ser empático y a saber qué decir en el momento correcto. Entonces, ya en algún momento les he recomendado una serie de libros o cuando hemos hablado de cómo ser una persona. Bueno, vean todos mis capítulos. En uno de esos los recomendé, iba a buscar en qué episodio les recomendé, pero seguramente fue en alguno de crecimiento personal y desarrollo. Ya en otros episodios, como les dije, este libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Este libro es muy bueno en términos de saber qué decir en el momento perfecto. Va más allá de solamente obtener lo que quieres de las personas. Ejemplifica muchos casos. Uno de los casos es cómo mandar un correo correctamente a una persona, ¿no? La típica situación de oficina. De, a ver, te estoy diciendo que ya te mandé el correo, lee el adjunto, cómo te pones, ¿no? Cuando estás redactando un correo y, estimado, te recuerdo, entonces, cómo cambiar esta parte, ¿no? Pero muchas veces no solamente es utilizar el mismo sarcasmo con las palabras, sino ser empático y entender
de dónde viene lo que está pasando y cómo cambiar la situación, porque no nada más es influir sobre las personas para manipularlas. Cuando tú operas desde esta forma, se nota, la gente se da cuenta y se te cierran las puertas. Necesitan aprender la habilidad real de influir sobre las personas sutilmente, a un punto en el que ustedes sean capaces de obtener lo que quieren, pero no generando un resentimiento a la otra persona, porque aunque le dijeron lo que quería escuchar, se lo dijeron de una forma agresiva, sarcástica, o los trataron de tontos, cosa que ustedes perfectamente detectan desde que son niños, porque es una habilidad con la que nacemos, detectar cuando el otro nos está tratando como tonto. Y si ustedes realmente quieren entender por qué las palabras tienen un poder tan grande, deben de aprender a utilizarlas correctamente. No solo es hablar y decir, porque yo podría tener un podcast en el que me extiendo y digo un montón de cosas, pero solamente estoy hablando sin sentido, no tienen ningún contenido mis palabras, no les están aportando algo. En cambio, creo que desde el episodio 1 hasta este momento, lo que cargo a Instagram, lo que cargo a TikTok, todo este contenido que les genero, trata de impactar en ustedes, así sean videos cortos de 50 segundos o videos largos de 50 minutos, tienen contenido, tienen estructura. Entonces, hablar bien, decir palabras correctas, el poder de las palabras, sí tiene que ver mucho con tu forma de expresarte, el léxico que utilices, la estructura de tu conversación, de tus párrafos, de lo que digas, pero no se limita a eso. Conozco muchas personas, ahora que estoy en esto, me escriben pues algunas personas que también se dedican a las mentorías, etcétera, y me hablan con palabras rimbombantes y me dicen, y me escriben párrafos que son complejos, pero no tienen ningún contenido. El párrafo no me dice absolutamente nada. Traten de no ser esa persona. Traten de no ser la persona que utiliza palabras muy rebuscadas para expresar algo. Si quieren utilizarla porque les gusta, porque está bien, perfecto, pero que su contenido aporte algo. No solamente palabras porque las escucharon por ahí o porque se quieren ver muy intelectuales, porque estas personas son falsas, realmente sí se siente esa falsedad, a diferencia de personas del campo, personas que realmente no tienen palabras tan rebuscadas, que cuando te dan una lección de vida, te hacen un comentario, te dicen una lección que aprendieron a la mala, con frases sencillas, con palabras comunes, cotidianas, se dan a entender bastante. Entonces, no solamente el poder se remite a eso, no solamente es la estructura, el léxico que utilizas, no, sino es para qué las vas a utilizar. Ahora, ya como adultos, estamos, como les dije, en un momento en el que es muy fácil expresar lo que sentimos. Es muy fácil, sería muy fácil para mí abrir en este momento X y comenzar a escribir y escribir sin sentido y seguir escribiendo un hilo tras otro y constantemente estar peleándome con los demás y hablando para crear polémica, porque pues es la finalidad de la plataforma, ¿no? Y está justificado. Muchas veces este personaje que adoptamos en las redes sociales se empieza a fusionar con nosotros. No creo que sea algo de las redes sociales, pero lo voy a abordar como justificando el por qué mucha gente se ha vuelto así. Actualmente me ha tocado, no sé, cuestión de estas últimas 2 o 3 semanas, platicar con personas en persona, no con las mentorías ni en los talleres, sino en físico, que tienen mucho que decir, pero no se están dando cuenta de que lo que están diciendo está dañando a otros. Esta es la finalidad de este episodio. Si van a tomar algo de este episodio es aprendan a controlar lo que tienen que decir y por ende sus pensamientos. Cambien sus pensamientos porque están sentenciando sus relaciones. Soy una persona a la que le confían mucho, a la que las personas suelen acudir porque saben que no suelo contar cosas, no me meto en conflictos, no me gustan los chismes, no me gustan los problemas y tampoco tengo tiempo para eso. Pero de pronto, al estarlos escuchando, me doy cuenta que no están analizando de dónde viene todo lo que están diciendo, están hablando sin filtro,
muchas veces porque también necesitan esta validación de decir, pienso esto y pensar así o ser rebelde en mi pensamiento, pues me hace superior. Y no viene de ahí. Uno analizándolos de afuera, y yo los observo y les he dicho como ejercicio, observen a las personas con un lente objetivo y curioso. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué son así? Y no por sentirse el psicólogo, no simplemente para que ustedes aprendan cosas que les gustaría tomar de esa persona para bien y cosas que no quieren repetir o replicar porque les puede evitar meterse en algunos problemas. Entonces, cuando aprendes a escuchar a otras personas y lo haces con un lente curioso y objetivo, y como no tienes esa necesidad de validarte o de esperar que se callen, sino simplemente los estás escuchando activamente, la gente comienza a decirte muchas cosas y empieza a dejar ir todos sus pensamientos sin filtro y porque se sienten cómodos, no se sienten juzgados. Entonces, analicen de dónde viene todo lo que piensan, de dónde viene toda esta construcción mental, esta construcción de ideas, porque muchas veces no se dan cuenta, pero tenemos creencias bastante limitantes, creencias que nos están cerrando puertas, que nos están haciendo daño. ¿Y por qué ejemplifico esto de haber hablado con las personas y todo? Porque realmente me puse en modo escucha totalmente, escucha activa y analizar a la otra persona, no para decir de dónde vienen, no, sino analizar cómo piensa y cómo piensan y cómo hay ciertos patrones derivados de el estar hablando constantemente, el decir nuestras opiniones sin filtro, el no moderarnos, porque también como en algún momento llegamos a ser o nuestros padres, que fue un poco más común en ellos, o hacia generaciones anteriores, que pues no podían opinar, no decían lo que sentían y todo, entonces eran personas que no tenían todo el tiempo desatando este tipo de pensamientos, no agarraban un pensamiento malo y lo repensaban y lo repensaban, simplemente, no puedo opinar eso, entonces continúo. Ahora no, ahora agarramos un pensamiento, tenemos tanto tiempo disponible o tanto tiempo que perdemos a veces en las redes sociales o en piloto automático, que estamos repensando todo el tiempo, repensando y repensando. Y entonces, en lugar de que sea algo positivo, constructivo, tenemos ideas bastante destructivas. Ideas que nos pueden traer conflictos con nuestros familiares, ideas que no están aportando nada, al contrario, nos están destruyendo. Y estas ideas las estamos diciendo sin filtros, las estamos exteriorizando al mundo sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de filtro. No estamos analizando que son pensamientos destructivos y que al momento en el que los estamos sacando o estamos emitiendo un juicio hacia una tercera persona o hacia la persona que nos está escuchando, realmente representa un daño hacia la relación o hacia la otra persona. Y puede ser de algo tan sencillo como opinar sobre el peso de otra persona, sobre el físico, o algo más complejo sobre hacer una sentencia sobre una persona. Por ejemplo, es que fulanito de tal es un holgazán. Es que fulanito de tal o fulanita de tal no son unos buenos para nada. Entonces, muchas veces hacemos este tipo de juicios por un tema interno, por un tema de ideologías, pues limitantes. Si nosotros nos enfocamos en crecer, en trabajarnos a nosotros mismos, en desarrollarnos a nosotros, el mundo responde a eso. Y no tenemos tiempo para estar emitiendo juicios hacia los demás, porque todo el tiempo que tenemos lo estamos invirtiendo en construirnos en una mejor versión. A eso voy con el poder de las palabras. El poder de las palabras no solo está ligado a lo que decimos, está ligado al poder del pensamiento, a lo que traemos dentro de nosotros, a nuestra esencia, a lo que le estamos dando espacio en nuestra vida y cómo es que nos estamos construyendo desde adentro. Si quieren limitarse solamente al poder de las palabras o solamente a lo que decimos, pues va a ser un tema pues muy cortito, va a ser un tema pues que no dura ni 5 minutos, simplemente fíjense en lo que se están diciendo y ya, pero no es lo que te dices, es también lo que piensas, la historia que te cuentas, las palabras que te dices en el momento en el que te despiertas. Y entiendo que muchas de estas personas traen estos conflictos derivados de decir, es que me levanto y me veo al espejo y detesto la versión que veo. Y entonces voy arremitiendo contra el mundo y voy, todo lo que yo traigo hacia adentro, toda esta frustración, la voy aventando contra el resto del mundo. Entonces voy aventando, en lugar de aventar flores, porque me siento genial, porque me siento bien y voy hacia todo el mundo aventando amor y flores, pues voy aventando desprecio, voy aventando frustración y esto se ve impactado en nuestras relaciones. ¿Qué es lo que pasa? Se nos cierran las puertas, nuestra familia comienza a darnos la espalda, personas que creíamos que
pues estaban con nosotros, de pronto se dan la vuelta y en lugar de tomar responsabilidad de nuestros actos y decir qué está pasando, por qué me estoy quedando solo, no por gusto propio, sino por una consecuencia de por qué se me están cerrando las puertas, por qué todo me está saliendo mal, hacer un análisis de dónde viene toda la responsabilidad, por qué está pasando esto, porque seguramente vamos a encontrar que todo es por lo que decimos y por lo que pensamos. Y deben de entender que todas estas cosas no solamente, porque sí, yo soy mucho de la idea de el destino te está poniendo ahí, pero cuando eres una buena persona y cuando sabes soltar y confías, sabes que el destino te está poniendo ahí porque viene algo mejor y te pasa. Pero cuando eres una mala persona y estás portándote mal y estás tratando a todos de la patada, entonces tienes que analizar por qué no te está yendo bien, por qué perdiste ese trabajo, por qué tu familia o por qué en especial una persona en tu familia se dio la vuelta, que es pues uno de mis ejemplos. O sea, yo no tengo, y se los he mencionado en otros episodios, relación con mi familia de origen por esta diferencia de ideas, por esta diferencia de tratos. Para ellos es importante simplemente estar y existir, sin importar si se tratan mal, si se hablan feo, si no tienen límites. Para mí no, para mí es importante existir sanamente, estar feliz, pasar tiempo de calidad, pero desde el respeto y desde el amor por el otro. Te amo tanto que no quiero hacerte daño, no quiero tratarte mal, no quiero hablarte feo, no quiero que en ningún momento sientas que no te quiero. Entonces, esta diferencia de ideologías, pues claramente evita que estemos juntos. Entonces, analicen por qué están solos, por qué se están quedando sin oportunidades, por qué ya no tienen amigos, porque muchas veces no es el universo, la vida o lo que sea te está quitando para darte algo mejor, sino simplemente es una causalidad y no una casualidad. Has venido haciendo o has venido teniendo ciertas actitudes en contra de los demás, ciertos comportamientos que crees que porque les dices algo bonito o les das un flor insulto, se ve bien y te deja bien. Y no, el decirles, ay, esa ropa ya no se te ve tan bien como antes, no es un cumplido, es un insulto totalmente. Y hay muchas personas que operan desde esto. Directamente no están diciendo, estás bien gorda o te estás poniendo bien gorda, pero sí se lo están expresando a la otra persona y además están tonteándolo o están como pendejeando su inteligencia literalmente. Entonces, es importante que como ejercicio se lleven el trabajar en las palabras que dicen, que se dicen a sí mismos, porque eso lo están tal vez reflejando hacia los demás, en las palabras que les dicen a otros y en las palabras que es mejor que no digan. Si ustedes tienen algo que decir y eso que van a decir no va a aportar a la vida de la otra persona, no va a aportar, ya sea un trabajador, ya sea estamos hablando de un tema personal, ¿no? Claramente si tienes que regañar a un trabajador o a una persona que está a tu cargo o llamarle la atención o ser estricto, pues tienes que hacerlo, no, pero no tiene nada que ver con un comentario personal. Entonces, si hay una persona que está en una situación vulnerable ante ti y tú tienes el poder de decir algo, pero el poder que tienes de decir lo utilizas para volcar tus frustraciones contra la otra persona, entonces mejor cállate y no digas nada. Contrólate, trabaja en ti y entiende de dónde viene esta necesidad de querer aplastar a los demás o de querer demostrar tu poder ante personas o situaciones que se encuentran vulnerables ante ti. Y lo mismo viene a tus pensamientos. ¿Por qué en una conversación familiar, por qué en una situación de interacción, pues entre amigos, entre familia, en tu pensamiento constantemente, o ya sea que te estás echando ojos con otra persona que más o menos sabe lo que tú piensas, pero por qué en ese estar criticando a otras personas? ¿Por qué estar invalidando lo que otras personas piensan? ¿De dónde viene esa necesidad de querer tener la razón y ser mejor y querer dejar a los demás mal? Porque la crítica hacia otras personas muchas veces viene del quiero dejarme a mí bien porque no me siento bien frente a esta persona. Entonces, lo aplasto, hablo mal de la otra persona, le hago mala publicidad y entonces así yo quedo bien y quedo con mi estrellita en la frente. Analiza de dónde viene eso, constrúyete en una mejor versión, trabaja en tu mejor versión y créeme que no te va a dar tiempo para estarte fijando en los demás. No importa que estés emitiendo un juicio en contra de tus hijos, no eres nadie para estar hablando de temas personales en contra de ellos si es que ya son adultos.
No importa que sea su papá o su mamá y que le hayas dado la vida, eso no te da derecho a destruir una persona a través de tus palabras, a través de tus pensamientos. Entonces, constrúyanse en una mejor versión, trabajen en ser una mejor versión y créanme que no van a tener la necesidad de estar validándose a través de dejando mal a otros. Y ya para cerrar, les quiero leer un párrafo del libro que les acabo de recomendar, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, de la página 157. Es un párrafo que habla sobre Carl Rogers, que era un psicólogo que escribió en su libro Realización de una persona. Me ha resultado de enorme valor permitirme comprender a la otra persona. Puede resultarles extraño el modo en que he formulado la frase. ¿Acaso es necesario permitirse comprender a otro? Creo que lo es. Nuestra primera reacción a la mayoría de las proposiciones que oímos en boca del prójimo es una evaluación o un juicio, antes que una comprensión. Cuando alguien expresa un sentimiento, opinión o creencia, nuestra tendencia es casi inmediatamente sentir tiene razón o qué estúpido. Es anormal, es irracional. Se equivoca, es injusto. Es muy raro que nos permitamos comprender precisamente qué sentido le ha dado a sus palabras la otra persona. Entonces, si ustedes están escuchando a otra persona, si la persona se está abriendo con ustedes o simplemente si lidian con sus papás, con sus hermanos, sus compañeros de trabajo y no tienen nada bueno que decir, no digan nada. ¿Por qué? Porque la persona muchas veces sí está en su camino correcto, sí está haciendo el bien, no le están dando la oportunidad de desarrollarse y ustedes ya fueron con su juicio a ponerse como una autoridad. ¿Qué necesidad? A ponerse como una autoridad sobre la persona para hacer un juicio y decir, eres un esto, eres un aquello, no eres capaz, no eres suficiente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a cómo nos trataron nuestros papás y queremos volcar y cómo nos hemos venido tratando en silencio, porque este desprecio que emitimos hacia los demás es un desprecio propio que no hemos lidiado o con el que no hemos trabajado y entonces vamos volcándonos contra todos los demás. Y eres un tonto, eres un estúpido, no sabes, eres un mediocre, infinidad de cosas. Entonces, si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Acostúmbrense a ser esa persona que tiene algo bueno que decir sobre otros y que si no tiene nada bueno que decir, simplemente se limite a no decir nada, a escuchar a la otra persona, pero no para agarrar eso y después ir con otra persona y llevarle el pan caliente. No se trata de eso, se trata de ser una persona bien, una persona positiva, una persona que aporta y suma a los demás, no una persona como la que nos crió en algún momento, una persona sin herramientas ni capacidades. Creo que el hecho de que tengamos acceso a podcasts como este u otro tipo de podcast o de material de construcción nos obliga y nos demanda a convertirnos en una mejor versión. Ya no es una opción, ya no es un, ay, pues déjame pensar si quiero ser una mejor versión de mí. No, ya es una obligación por parte de nosotros para evitar cometer este tipo de errores y seguir con un patrón de malos hábitos, con un patrón de mal desarrollo del ser humano y que sea en búsqueda o que sea en pro de crecer y convertirnos en nuestra mejor versión. Entonces, busquen solamente ser buenas personas y ser felices. Si lo que van a hacer o lo que van a decir no está alineado con eso, entonces no lo hagan. Y cambien y conviértanse en una mejor versión. Y pues eso es todo. Pues muchas gracias. Soy Astrid Muner y nos vemos en el siguiente episodio.